En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, encontramos una historia por demás interesante y con alguna arista o alguna incongruencia. Está David enfrentado a los jebuseos y él va hacia Jerusalén a tomar esa fortaleza. El origen de la palabra Jerú, Shalom, Jerú, original e históricamente tiene una conexión con Jebús, Jebús Shalom, Jebús de los jebuseos. Era su ciudad fortificada, lo que después se vino a conocer como la ciudad de David, o sea, toda la fortaleza de Sión. Era el emporio, era la capital, era el ombligo del imperio jebuseo. No era un imperio literalmente hablando, pero sí era un emporio que fonéticamente se asemeja. Pues bien, ellos saben que viene David y lo desafían de manera humillante, de manera minimizante, diciéndole o mandándole decir o haciéndole saber que ellos podrían poner en la defensa de su ciudad a los ciegos y a los cojos de los jebuseos, y ellos serían suficientes para vencer a David y sus hombres. Esto encolerizó a David. David se encolerizaba frecuentemente y entonces, bueno, solamente mientras estuvo vivo, y él estalla en cólera y dijo, bueno, el resultado sí venció, tomó la fortaleza, él conquistó la capital de Jebús y finalmente pues va a querer traer el arca allí a Jerusalén y bueno, toda la historia que ustedes conocen. Pero el punto es que hay una frase allí en el capítulo 5 que dice, dijo David aquel día, versículo 8, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Entonces, él dijo, pues si esos fueron los que pusieron en la defensa, los declaró ciegos y cojos a todos los jebuseos. Y dice, por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa, que era como un proverbio o un adagio que hubo en esa época. Pero, ¿por qué la explicación el por qué estaba ese adagio, ese dicho, así como David mató a sus Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, eran expresiones del gozo de la algarabía popular? Entonces aquí surgió un dicho o un proverbio, ciego ni cojo no entrará en la casa, seguramente hasta rimaba, y le dieron esta historia como origen, que los jebuseos dijeron, nosotros con los ciegos y los cojos podemos vencerlo. David venció y los decretó ciegos y cojos a todos y los mandó matar a todos, como era su habitual costumbre. Bien, entonces, realmente, sea el autor de Segunda de Samuel o el pueblo en aquella época, pues dice, por eso se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Pero escudriñando las escrituras, que es la recomendación que hace Jesús unos siglos después, 10 siglos después de este suceso y unos años adicionales, encontramos que su origen no es el enfrentamiento entre el rey David y los jebuseos, sino que estaba escrito en el libro de la ley
Lo encuentras en tu Levítico capítulo 21, en los versículos 17 y 18, que para ministrar, para acercarse a Dios, no puede tener, el que ministra es un sacerdote y no podrá haber un sacerdote con defecto. Entonces, tampoco el animal que se sacrifique, por ejemplo, para Yom Kippur debería ser, o para la Pascua, macho de un año sin defecto, sin defecto. O sea, esa perfección en el animal de sacrificio también debería estar en el sacerdocio. El sacerdote no podría ser ni cojo, ni ciego, que es de donde surgió ese dicho, son los dos primeros requisitos. Después pone otros que en resumen nos lo presenta como defectos físicos. Está hablando, por supuesto, esto es una alegoría, esto es para nuestra enseñanza. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Nuestra es para nosotros los que podemos leer las escrituras espiritualmente, no que las interpretamos literalmente. Porque entonces, pues, ninguna mujer podría acercarse a Dios porque no puede ejercer el sacerdocio, etcétera, etcétera. Entonces, reyes y sacerdotes, no reinas y sacerdotisas. Entonces, pero en Cristo no hay varón ni mujer. En la ley sí, claro que la hay. Y está bien separadita. Entonces, mis hermanos, mis amigos, lo primero era comentarles este relato y cómo nos presenta el origen de la historia. Pero ese origen no era exacto. Han debido citar y por eso por eso se confirmó el texto de la ley: no entrará ciego ni cojo en la casa de Dios. Bien, esto como una piedra angular para que nosotros vayamos edificando. Un ciego que no pueda entrar, ¿qué significa? Pues que no tiene visión, claro, pero literalmente un ciego de los ojos, un ciego literal, puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un evangelista o un pastor o un maestro, porque es por el Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, claro, si tienes ojos, mejor. Y si tienes brazos y piernas y estás completo, mejor. Pero si por algún motivo, razón o circunstancia has tenido un accidente o tienes un defecto congénito, pues no pasa nada. O sea, el Espíritu es el que da vida. Se va a ministrar es por el Espíritu. Pero volvamos. Un ciego es el que no tiene visión. Proverbios capítulo 29, versículo 18, te va a plantear que el pueblo sin visión se desenfrena o perece. Solamente escudriña algunas versiones, como la Biblia del Jubileo u otras, y vas a encontrar el pueblo sin visión profética, perece. O sea, no está hablando de la visión de la atalaya que está en el lugar alto vigilando en la torre, que es una figura de lo que es velar. Bueno, entonces eso significa la ceguera, no tener la visión. Pues hoy no les voy a hablar de la visión sin la cual el pueblo perece, sino voy a hacer el énfasis en lo que le dijeron los jebuseos a David, los ciegos y los cojos. Voy a hacer referencia a los cojos. La cojera es un andar desigual, es que no va a poder andar armónicamente. Te lo voy a explicar con un texto
que lo vas a entender bien. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que dice a la letra que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, Jesús está teniendo un crecimiento integral en sabiduría, o sea, cada vez más sabio, en estatura, porque estaba creciendo mm, físicamente, y en gracia, o sea, era agraciado para los hombres, tenía gracia y sazón para hablar, tenía mm, atractivo o hermosura en su forma de hacer o de presentar las cosas, sabiamente, y había crecido no solamente de niño a hombre, sino había crecido para delante de Dios. Se había hecho un hijo que pudiera darle la complacencia a su padre. Entonces, era un crecimiento integral en sabiduría, en estatura y en gracia. O sea, como en estatura habla del cuerpo, en sabiduría habla de la mente o del alma, y la gracia nos habla del espíritu. O sea, una integralidad. Pero el énfasis está aquí. Nosotros tenemos un cuerpo que tiene como dos hemisferios aquí en la torre de control, y tenemos dos fosas nasales para que entre el aire, dos ojos para que consideremos lo que tenemos delante, dos oídos, dos brazos con dos manos, dos piernas, y así encontramos una serie de polaridades en nuestra expresión física. Tanto varones como mujeres tenemos allí muchos pares a la derecha e izquierda, y algunas singularidades, ¿verdad? Entonces, hay una fisiología que no es la que se estudia en la Facultad de Medicina o en el colegio, en las clases de anatomía, sino que trae una traducción, una equivalencia espiritual para poder entender con sabiduría qué representa la dualidad y qué representa la unidad o unicidad. Porque tenemos una boca, una lengua, un corazón, porque tenemos dos pulmones o dos riñones o dos testículos o dos glándulas mamarias. ¿Por qué la polaridad? ¿Por qué la singularidad? ¿Sí? Una glándula pineal. Bien, pero el punto en cuestión es que la cojera es el andar desigual. Y nos está dando Lucas 2:52 la expresión polar, los dos polos, los dos reinos, y el equilibrio es Mahanaim. El equilibrio es que en el caso de Jesús era un desarrollo y una expresión armónica para con las aguas de arriba y con las aguas de abajo, para con lo celestial y lo terrenal. En el principio creó Dios lo celestial, lo terrenal, lo espiritual, lo material. Entonces, el equilibrio en nuestro andar. Jesús, lo mencionamos recientemente, vivía equilibradamente, agradaba a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, y también estaba conectado aquí abajo, conectados sus afectos. Dejen que los niños vengan. Jesús llora por su amigo Lázaro, viendo el dolor de Marta, de María, de sus amigos. Él también llora. Y los que están allí en Betania dicen, mira cómo lo amaba. No, él no viene como un autómata celestial, como llega el personaje del depredador mm, del tiempo, que viene del futuro, que se llama Terminator.
cuando viene la máquina, el cyborg, a destruir el fruto del vientre de la mujer elegida, de la muy favorecida, porque ese fruto va a ser el Salvador, etcétera. Entonces, todo ese relato mm, de la saga Terminator, mm, Jesús no viene así, sin sentimientos y con un programa, vengo a agradar a mi Padre Celestial. Y después se va a los cielos y dice, I come back, volveré. No, no, él viene y es amigo de sus amigos y se alegra de quienes se alegran y se duele con quienes se duele, se sorprende de cosas, se maravilla de cosas, se duele de cosas, porque está revestido de una humana debilidad que justamente le da realce, le da marco, le da grandeza. Es como el anillo que engasta una joya. Entonces, él viene con una preciosidad de espíritu, de destellos y brillos deslumbrantes, pero necesitaba una piedra suelta, no luce, pero engastada en ese anillo era una joya preciosa. Ese es el testimonio de Jesús. Bien, entonces, dos piernas con dos tobillos, dos talones, dos empeines y dos juegos de dedos completos nos dan dos pies en la parte de abajo, en contacto con la tierra. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, tú que me escuchas, tú eres la expresión de los dos reinos. Nuestra cabeza está en los cielos, es Cristo el Señor. Pero tú y yo somos los que estamos en este momento sobre la tierra, los que estamos en contacto con la tierra. La parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo tuyo, la parte del cuerpo que está en contacto con la tierra son los pies. Entonces, y los pies es el extremo de las piernas. Debe haber un equilibrio, peso y balanza justas son de Jehová, dice un proverbio. Debe haber un equilibrio, no debe haber una afectación, un desvío, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino algo armónico. Entonces, cuando tú estás cargado a la espiritualidad, al punto que abandonas a tu familia, a tus hijos, a tus responsabilidades, no lees, no estudias, no progresas, no, porque estoy amando al Señor, eres un cojo, no vas a poder entrar en el santuario. Si te desvías hacia el materialismo, no, no tengo tiempo, Dios conoce mi corazón, que yo lo amo mucho, pero tengo que trabajar, tengo que producir y tengo que hacer dinero, y te alejas de la senda del Espíritu, es otra desviación. Yo no te estoy diciendo ni que por buscar prosperidad te vuelvas un materialista y que hagas del dinero tu Señor, ni que andes buscando la espiritualidad de una manera irresponsable, al punto que no proveas para los tuyos y mayormente para los de tu propia casa, porque habrías negado tu fe y te habrías hecho peor que un incrédulo. Entonces hay una manera de andar que no sea una cojera, una desviación, sino una armonía y un equilibrio, que tu andar sea como de rey. Lo que yo te aconsejo, pues literalmente te será costoso hacerlo, pero te será más costoso no hacerlo. ¿Por qué? Porque yo desde el principio te he dicho que te enseñaré, te he enseñado y lo seguiré haciendo, los sencillos cómo, de manera práctica hacerlo. Pero no significa sencillos como, no es sinónimo de los baratos como. Porque cualquier cosa que yo te presente, tienes que pagar unos precios para contigo mismo
para con Dios o para con los hombres. Así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La única manera de crecer es pagando los precios que hay que pagar. Tú tienes que renunciar a cosas. ¿Qué cosas? Bueno, tú entras en tu aposento, cerrada la puerta, oras a tu Padre que está en lo secreto y Él mostrará si sí estuviste en el lugar escondido de Dios, en lo oculto de Dios. Entonces, ¿qué tienes que renunciar? Dios te lo dirá, tú lo sabes. Tienes que, delante tuyo, ves el horizonte, ves la tierra prometida, ves las metas, ves lo que quieres alcanzar, lo que debes hacer para tomar eso, pues, hombre, esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, no se puede ser esforzado y cobarde. No, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es tuerca, tornillo. Si te esfuerzas, debes ser valiente. Atreverte a actuar, atreverte a creer, atreverte a desear cosas que pueden estar por encima de tus inmediatos límites materiales o espirituales. Pero atreverte a creerlos. Pero no es solamente creer, porque la fe sin obras está muerta, sino también disciplina. Ya vimos la relación entre la palabra disciplina y la palabra discípulo. Discípulo sin disciplina no es discípulo. Entonces el camino del discipulado es un camino de disciplina. Eso implica regular, repetir. Tú no puedes decir que tomaste una decisión seria y solemne en el plano espiritual si no le das continuidad, si no le das manutención en el tiempo a esa idea. Es como decidí tener un hijo, o dos, o tres, o cinco, o seis que tienen algunos, o siete. Sí, o sea, engendrar, pues es un asunto que inclusive la naturaleza proporciona una cuota adicional de placer. Y si tú eres adicto al placer, pues terminas engendrando hijos irresponsablemente. Pero déjame decirte algo, si tú tomas decisiones y no las mantienes en el tiempo, es como tener hijos y no mantenerlos. Pues es una irresponsabilidad, es una vagabundería, es una sinvergüencería, es una irresponsabilidad, es una vergüenza. De la misma manera, el que empieza a construir una casa y le queda medio hacer, el que empieza a leer un libro y le queda medio leer, el que empieza a hacer una carrera y le queda medio estudiar, el que emprende una guerra y le toca retroceder. Por eso, el mismo Señor enseña quién es el hombre que declara una guerra, pero primero no se sienta y calcula cuántas fuerzas tengo, cuántas fuerzas hay en el adversario y empieza a mirar si le entra o no le entra a esa batalla. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, no vayas a construir una torre y que te quede a la mitad, porque terminas avergonzándote y siendo motivo de burla o de escarnio para otros. Ay, mira tanto que decía y no salió con nada. No, éntrale con osadía, con dedicación, con renuncia, porque hay que renunciar a cosas, hay que pagar precios. Yo te enseño sencillos como, no baratos como. Cada sencillo como que yo te presente, tienes que pagar precios. No, no son soplar y hacer botellas. No es el genio de la lámpara, no. Hay que trabajar. La tierra produce, sí, pero hay que trabajarla. Hay que sembrar, hay que arar, hay que desterronar, hay que surcar, hay que abonar, hay que regar, hay que cuidar para poder cosechar. Muchas personas desean la tierra prometida que algunos ya dejan ver que han conquistado.
espiritual o materialmente, pero no quieren caminar ni luchar en el desierto que ese conquistador caminó. Quieren Canaán, pero sin Sinaí. Qué pena, pero se nos acabó. De eso no tenemos, mi querida señora, mi caballero. Se nos acabó esa mercancía. Canaán sin Sinaí y sin Shur y sin Sin y sin los 7 desiertos, no lo tenemos. La semana pasada vimos la importancia de esos desiertos. Te lo subrayo hoy. Estamos empezando noviembre. Entonces, no envidies el Canaán de nadie. Y si alguien envidia tus logros, ese también será su problema. A ese envidioso le digo, no lo hagas porque terminas amargándote también. Pon los ojos en Jesús, donde los tienes que poner. Y ya sabes, por cada meta que quieras alcanzar, sabes que lo que es gratis en el Señor, pues son algunas cosas, algunas. No te acostumbres a que todo, pues, por gracia eres salvo, por medio de la fe. Esto es algo que no es de nosotros, es un regalo. Maravilloso. ¿Cuánto cuesta un regalo? Nada, es gratis. Y después viene, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y crecer en la gracia. Y una segunda gracia. Todas estas cosas están en la misma Biblia. No te vayas a quedar solo, ay, mire, gracia gratis. No, no. Entonces, ¿sabes? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Te aconsejo que de mí compres, o sea, pagues los precios que tienes que pagar de esfuerzo, de disciplina, de renuncia, de dedicación, siendo valiente, siendo osado, siendo atrevido, para creer, para desear y para actuar. Mis amigos, pues vamos a hacer un alto aquí. Esto es una manera sencilla de presentarte el andar equilibrado, armónico, en las dos piernas, con las mismas proporciones. En la tierra, en el cielo. En la tierra seca y en el agua. Equilibradamente. Entonces, de esa manera podrás cumplir tus votos para con Dios o para contigo mismo de fidelidad, lealtad, respeto, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas. No puede ser que tú le camines a Dios cuando es la primavera de la vida y todo florece, pero cuando calienta el sol, ahí en tu playa, entonces se empieza a calentar las cosas y se empiezan a marchitar las florecitas, o después viene un otoño donde se caen las hojas, o después viene un invierno que parece que es el fin del mundo para ti. Y entonces, ¿dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu generosidad? ¿Dónde están tus suscripciones, tus likes? ¿Dónde están tus aportes a la obra? No, no, estoy atravesando un mal momento. No, espérate. Tú no has dejado de respirar en tus malos momentos. Tú no has dejado de comer ni de dormir en tus malos momentos. ¿Por qué vas a actuar con esa cojera? No es que no se puede entrar. El cojo y el ciego no entran en el santuario. Levítico 21, capítulo 17 y 18. No es un proverbio popular que surgió en los días de David cuando enfrentó a los jebuseos. No, eso es una leyenda urbana que hay acá. No es por eso que se dice que ciego y cojo no entrarán. Se dice que ciego y cojo no entrarán porque estaba establecido así en la ley. Y si está establecido lo que eso representa, permanece. Cielo y tierra pasarán. Esa palabra permanece. El sentido espiritual de esa palabra, no la ley. No, no. La letra mata, pero el espíritu de la ley vivifica. Entonces,
Por eso el Señor vino a enseñarnos y nos da el Espíritu que nos continúa enseñando toda la verdad y nos revela todas las cosas. El Espíritu de verdad. Ese fue el nombre que le dio el mismo Señor Jesús. Entonces, teniéndolo, y tú lo tienes, vamos adelante a lo perfecto. No te rindas, vamos a andar equilibradamente. Dios te dio dos piernas, una para que marches bien, firmemente en el mundo material, una para que sigas creciendo en estatura, gracia y sabiduría en el mundo espiritual, armónicamente, equilibradamente. Una feliz noche para todos y ahí seguimos. En esta noche queremos darte muchas gracias, Padre, porque cuando Juan mandó a preguntarte que si tú eras el que había de venir o esperaríamos a otro, la respuesta que tú le diste fue justamente esa, de que los ciegos ven y los cojos andan. La respuesta es esa. Tú eres la respuesta para la vida de todos nosotros que éramos ciegos, que no habíamos visto ni entendido nada, que vivíamos en la oscuridad de la ignorancia y éramos cojos en nuestra posibilidad de andar en el Espíritu. Pero ahora podemos saltar sobre los montes y brincar en los collados como un cervatillo. Podemos trepar, brincar, ser felices en nuestro andar, porque nos has dado piernas y músculos espirituales para poder trepar en las alturas, ojos para apreciar cuán grandes y maravillosas son tus obras, las obras que has hecho en la creación que nuestros ojos pueden ver, la obra que has hecho en lo que por el Espíritu podemos discernir, la obra que has hecho en nosotros, la obra que estás haciendo en tantos amigos que amamos, que queremos ver seguir creciendo en estatura, en gracia, en sabiduría, para contigo y para con todos nosotros. Gracias por enseñarnos con tus preguntas, gracias por enseñarnos con tus respuestas, gracias por tus palabras, gracias por tus silencios, gracias porque todo nos habla de esa armonía, gracias porque tú estás fundamentando nuestras dos piernas para un andar espiritual integral para contigo y para con el mundo que nos rodea. Bendecimos tu nombre por el Espíritu que nos diste y con el que nos has sellado. Lo hago ahora junto con todos mis hermanos que estamos conectados a través de este canal de televisión y a futuro con todos los que escuchen este mensaje. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.